Fui el soporte financiero de mi familia solo para mimar a mi hermano. Pero robar mi auto, el cual tanto me costó pagar, para dárselo a él fue el límite. Sin confianza en ellos, he decidido preparar mi venganza silenciosa y darle su merecido. Mi nombre es Jessica Miller y tengo 29 años. El martes pasado, me desperté, me puse mi uniforme médico de terapeuta ocupacional y salí por la puerta principal para ir a trabajar. Mi Honda CR-V de $40,000 había desaparecido. No se lo había llevado la grúa. No lo había robado un extraño haciéndole un puente al motor. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi uniforme. La pantalla se iluminó con un frío mensaje de texto de mi propia madre: Bárbara, Tyler necesitaba el auto. Toma el autobús público. Sin disculpas, sin discusión, solo una confiscación casual del vehículo que pagué trabajando en agotadores turnos dobles. Durante 29 años, me obligaron a mantener la cabeza agachada, sirviendo como el amortiguador financiero de esta familia. Mi hermano Tyler tiene 32 años, es un blogger independiente fracasado y el invaluable niño de oro, perpetuamente mimado por nuestros padres. Su cruel favoritismo llegó al punto en el que casualmente me despojaron de mi propiedad, ganada con tanto esfuerzo, solo por la comodidad de él. Mis padres asumieron que yo lloraría, aceptaría la pérdida y caminaría obedientemente hacia la parada del autobús con su misión habitual. Pero se equivocaron. Lo que no sabían era que mi póliza de seguro requería un rastreador GPS conectado directamente al tablero. Cuando volví a entrar a mi casa, me di cuenta de una verdad aún más escalofriante. Para encender el motor, necesitaban una llave. Mis padres habían abierto la puerta principal de mi casa mientras yo dormía en mi cama. Navegaron por la casa a oscuras, entraron a mi oficina privada y usaron una palanca de metal para destruir por completo un cajón de roble cerrado con llave, solo para robar la llave de repuesto. Esto ya no era una simple y desordenada disputa familiar. Era una invasión de morada a medianoche. Y pocos sabían ellos que, detrás de este descarado robo, yo estaba a punto de exponer documentos de transferencia falsificados y un horrendo fraude financiero federal que destruiría su burbuja protectora para siempre. El libro de contabilidad invisible de la deuda tóxica de esta familia se cerró oficialmente en ese preciso momento. Permítanme llevarlos de vuelta a esa misma mañana de martes. Eran las 6:15 de la mañana y el aire otoñal era fresco y cortante. Estaba de pie en el porche de mi casa vestida con mi uniforme azul marino. Mi credencial de terapeuta ocupacional estaba sujeta con seguridad a mi cuello. Sostenía un termo de acero inoxidable con café tostado oscuro en mi mano derecha, sintiendo el reconfortante calor irradiar a través del metal. Cerré la puerta principal detrás de mí, escuchando cómo el pesado cerrojo encajaba con un sonido sólido y tranquilizador. Mi horario para el día ya pasaba por mi cabeza como una cinta de teletipo. Tenía 3 pacientes de rehabilitación posoperatoria en los suburbios del norte, una sesión de recuperación de derrames cerebrales al mediodía y un adolescente que estaba reaprendiendo habilidades motoras finas al final de la tarde. Como terapeuta ocupacional a domicilio, mi horario es implacable y mi capacidad para llegar a estas personas vulnerables depende completamente de mi vehículo. Bajé del porche y miré hacia mi entrada. Dejé de respirar. La niebla matutina aún se aferraba al asfalto frío, pero el espacio estaba completamente vacío. Esperé a que mi cerebro se pusiera al día con mis ojos, esperando que la familiar forma gris metálica de mi Honda CR-V de $40,000 se materializara en la penumbra. No lo hizo. Caminé un poco más, mi corazón de repente acelerando a un ritmo frenético y desigual contra mis costillas. No había cristales rotos brillando en el pavimento que sugirieran un allanamiento. No había marcas frescas de neumáticos que indicaran una huida apresurada de un extraño. Solo había un parche rectangular y seco de concreto donde mi auto había estado estacionado apenas 6 horas antes. Mis dedos se entumecieron por completo. El vaso térmico se resbaló de mi agarre, golpeando el camino de entrada con un crujido hueco. La tapa de plástico saltó, enviando una ola de café caliente salpicando mis tenis blancos. El líquido oscuro se metió en las grietas del asfalto y humeó en el aire helado, pero apenas registré el calor ardiente en mis tobillos. El pánico se apoderó de mi garganta mientras ya imaginaba la pesadilla de presentar un reporte policial y llamar a 5 pacientes diferentes para explicar por qué su terapeuta estaba varada. Entonces mi teléfono vibró en mi bolsillo.
Lo saqué. La pantalla brillaba en la tenue luz de la mañana. El identificador de llamadas mostraba una sola palabra: Bárbara, mi madre. Abrí la notificación. El mensaje consistía en 8 palabras breves y casualmente escritas que resumían a la perfección 29 años de una dinámica familiar retorcida y tóxica. Tyler necesitaba el auto. Toma el autobús público. Tyler es mi hermano mayor. Tiene 32 años, es un blogger independiente fracasado, perpetuamente encontrándose a sí mismo y, aparentemente, el nuevo dueño de mi vehículo. El sistema de autobuses públicos ni siquiera llega a los extensos vecindarios suburbanos donde viven mis pacientes. Sin embargo, Bárbara esperaba que yo absorbiera la masiva pérdida financiera, que resolviera un viaje imposible y que dejara que su adorado hijo se diera un paseo de placer en mi propiedad. El aire frío golpeó mi rostro, pero la calma helada que de repente invadió mi pecho no tenía absolutamente nada que ver con el clima. Para entender por qué mi madre pensó que podía enviar un mensaje de texto para arrebatarme mi vehículo de $40,000, tienes que entender al hombre que estaba sentado detrás de mi volante. Mientras yo trabajaba en turnos dobles y agotadoras rotaciones clínicas para pagar mis préstamos estudiantiles, Tyler vivía sin pagar alquiler en el sótano remodelado de la casa de nuestros padres. Sus días consistían en dormir hasta el mediodía, quejarse del algoritmo de YouTube y esperar a que Bárbara bajara un plato de comida caliente. Tiene la costumbre de renunciar a cualquier trabajo estable por lo que él llama diferencias creativas, negándose a aceptar que la puntualidad y el esfuerzo son necesarios en el mundo real. Mi Honda CR-V no es solo un medio de transporte. Es mi oficina móvil. El maletero está lleno de equipos de adaptación, herramientas sensoriales y kits de terapia especializados. Mis padres lo saben. Saben que sin ese auto, no puedo hacer mi trabajo. Y si no hago mi trabajo, no puedo pagar mi hipoteca. Pero, a sus ojos, siempre he sido el amortiguador financiero designado para esta familia. Fui condicionada desde muy joven a creer que mis necesidades básicas eran secundarias a las interminables emergencias de Tyler. Mi mente vagó de regreso a una noche específica cuando tenía 16 años. Había pasado todo el verano trabajando horas largas y tediosas en un restaurante local, cargando bandejas pesadas y limpiando derrames para depositar cada dólar en una modesta cuenta de ahorros para la universidad. Quería ser terapeuta ocupacional y sabía que tenía que financiar ese sueño yo misma. En mi cumpleaños número 16, no hubo fiesta. Mi madre me entregó una tarjeta de felicitación barata con un billete de $10 adentro. Tragué mi decepción y le di las gracias. Unos minutos después, entré al comedor y presencié una transacción financiera que definió el resto de mi vida. Tyler, que tenía 19 años en ese momento, estaba sentado en la mesa. Mi padre, Richard, estaba de pie sobre él con una chequera azul abierta. Tyler había llegado al límite de múltiples tarjetas de crédito de alto interés, comprando costosos equipos de cámaras y luces para un canal de blogs que nunca generó un centavo. La deuda lo asfixiaba y las agencias de cobranza habían comenzado a llamar a la casa. Vi cómo mi padre escribía un cheque para liquidar todo el saldo. La cantidad escrita en ese papel era casi idéntica al saldo exacto de mi cuenta de ahorros para la universidad. Cuando le pregunté a mi padre cómo podía pagarlo, me miró con ojos duros e inflexibles. Me dijo que tuvieron que echar mano de mi fondo para salvar a Tyler de la ruina financiera. Cuando mi voz se quebró por la pura injusticia de todo, mi padre me dio un sermón que nunca olvidé: la familia ayuda a la familia, Jessica, había dicho, apuntando con un dedo severo a mi pecho. Tu hermano cometió un error y necesita empezar de cero. Tú eres inteligente. Eres capaz. Puedes pedir préstamos estudiantiles. No seas egoísta cuando alguien de tu propia sangre está luchando. Lo acepté en aquel entonces. Pedí los máximos préstamos estudiantiles federales permitidos, trabajé en 3 empleos de medio tiempo durante mi licenciatura y me esforcé hasta el borde del agotamiento. Creí en la narrativa de que Tyler era frágil y necesitaba protección constante, mientras que yo era fuerte, y por lo tanto, se esperaba que llevara el peso pesado. Dejé que vaciaran mi cuenta bancaria a los 16 años y dejé que silenciaran mis objeciones durante la siguiente década. Pero parada en mi entrada vacía a los 29 años, mirando el café frío filtrándose en mis tenis blancos, el libro de contabilidad invisible finalmente se cerró.
Mis padres realmente creían que mi carrera, mis pacientes y mi propiedad física estaban subordinados a la conveniencia de Tyler. El niño de oro necesitaba transporte y el chivo expiatorio tenía un juego de llaves. Excepto que yo tenía mis llaves. Un nuevo pensamiento escalofriante atravesó la niebla de mi comprensión. Mi mano se movió instintivamente hacia el bolsillo de mi uniforme, sintiendo el bulto familiar y pesado de mi llavero principal. Si mis llaves estaban justo aquí, conmigo, ¿cómo encendieron el motor? Giré la cabeza y miré mi puerta principal. El cerrojo estaba seguro, pero la llave de repuesto, el único llavero de respaldo que guardaba bajo llave en el cajón inferior del escritorio de mi oficina en casa, era la única otra forma de mover ese vehículo. Le había dado a mis padres una llave de repuesto de la casa hace años para emergencias extremas, diciéndoles explícitamente que solo la usaran si yo estaba fuera de la ciudad o ilocalizable. La línea de tiempo encajó con una claridad horrible. No solo subieron a mi entrada y se alejaron. Habían abierto la puerta de mi casa mientras yo dormía en mi cama. Habían caminado sigilosamente por mi pasillo, navegado por la casa a oscuras y entrado en mi oficina privada. El conflicto ya no se trataba solo de un hermano con derecho a todo dando un paseo. Se trataba de dos padres que se sentían tan justificados en su robo que cometieron una invasión de morada para ejecutarlo. La ira que se elevó en mi pecho fue aguda, fría y altamente concentrada. Volví al porche delantero, abrí la puerta y entré. La pesada losa de madera selló el aire fresco de la mañana. No me quité los zapatos húmedos. Pasé directamente por la cocina y por el corto pasillo hasta mi oficina en casa. Esta habitación era mi santuario, representaba mi independencia ganada con esfuerzo. Era mi límite físico contra el caos de mi infancia. Me acerqué a mi escritorio de roble. El cajón inferior derecho contenía mis documentos importantes y la llave electrónica de repuesto del Honda. Caí de rodillas y miré de cerca el marco de madera que rodeaba el cajón. La luz del sol de la mañana que se filtraba por las persianas reveló un detalle escalofriante. Rasguños profundos y dentados estropeaban el acabado de roble pulido. Astillas delgadas y afiladas de madera se curvaban hacia afuera como dientes rotos. Alguien había metido un destornillador de punta plana o una pequeña palanca de metal en el estrecho espacio entre el cajón y el marco. Habían girado la herramienta con fuerza, apalancándola contra la costosa madera hasta que el pestillo interno del latón se rompió y cedió. Tiré del asa dañada. El cajón se abrió y la llave de repuesto había desaparecido. Tracé la madera arruinada con mi dedo índice, los bordes ásperos enganchándose contra mi piel. Richard y Barbara no solo cruzaron un límite figurativo. Cometieron un robo físico premeditado. Se pararon en mi santuario privado en medio de la noche, vieron un cajón cerrado, y en lugar de alejarse, sacaron una herramienta y destruyeron mi propiedad para obtener exactamente lo que querían. La pura audacia de su sentido de derecho era asombrosa. Asumieron que yo reaccionaría de la forma en que siempre lo había hecho. Anticiparon una súplica entre lágrimas por teléfono a los pocos minutos de leer ese mensaje de texto. Barbara tendría sus contraargumentos preparados, lista para usar mi culpa como arma y recordarme que la familia requiere sacrificios. Esperaban que me encogiera, aceptara la pérdida y buscara una ruta de transporte público imposible para mantener la paz. Confiaban en mi predecible sumisión. Necesitaban que yo fuera débil para que Tyler pudiera estar cómodo. Pero mientras miraba la madera astillada de mi escritorio, sentí un extraño desapego asentándose en mi sistema nervioso. La niebla de la obligación familiar se evaporó por completo. Se había cruzado un límite que nunca podría deshacerse. Que mis padres se escabulleran en mi casa y tomaran mis llaves no fue una simple extralimitación. Fue una intrusión calculada y premeditada. Tomar un vehículo sin el consentimiento del propietario registrado es un delito penal. En el momento en que sacaron mi propiedad de mi entrada, dejaron de ser mis padres y se convirtieron en perpetradores. El libro de contabilidad de mi infancia se cerró oficialmente, reemplazado por los rígidos parámetros de la ley. No les debía mi silencio. No les debía mi propiedad. Había pasado toda mi vida protegiéndolos de las consecuencias de sus malas decisiones y estaba completamente harta de ser su escudo. Me puse de pie en la habitación silenciosa. No iba a llamar a Barbara. No iba a exigir que me devolvieran las llaves.
Iba a dejar que el sistema de justicia penal les explicara el concepto de propiedad. Salí de mi arruinada oficina en casa y entré a la cocina. La luz del sol de la mañana apenas comenzaba a filtrarse a través de las persianas, proyectando finas líneas doradas sobre la encimera de cuarzo. La casa estaba inquietantemente silenciosa, siendo el único sonido el suave zumbido del refrigerador. Me paré en la isla de la cocina y desbloqueé mi teléfono. Pasé por alto mis llamadas recientes y abrí la aplicación de la aseguradora. Apareció la pantalla de carga, mostrando un círculo blanco girando contra un fondo azul oscuro. El círculo desapareció y se materializó el mapa digital. El software localizó instantáneamente el dispositivo de diagnóstico oculto debajo del tablero de mi Honda CR-V y un punto azul brillante se solidificó en la pantalla. No se movía. Estaba inactivo en una zona de estacionamiento designada. Cuando hice zoom en la cuadrícula de calles digitales, las coordenadas ubicaron el vehículo exactamente a 12 millas al este de mi casa. Reconocí las calles de inmediato. El punto azul descansaba en el estacionamiento de visitas de un complejo de apartamentos de lujo donde vivía Tyler. Ocupaba una unidad espaciosa con amenidades de lujo. Como no podía pagar el alquiler por su cuenta como blogger fracasado, Richard y Barbara subsidiaban silenciosamente su estilo de vida, canalizando sus ahorros a su cuenta mensual. Mientras yo trabajaba dobles turnos clínicos para pagar mi propia hipoteca, mi hermano disfrutaba de un estilo de vida premium financiado por nuestros padres. No tenía a dónde ir esta mañana y no tenía ningún trabajo al cual viajar. Sin embargo, mi auto robado estaba sentado en su pavimento subsidiado, listo para cualquier actividad de ocio que hubiera planeado. Miré el punto azul brillante y una profunda traición me invadió. Comenzó en la base de mi cuello e irradió hacia abajo, entumeciendo las yemas de mis dedos. Pero la sensación no me dejó rota ni con ganas de llorar. Me dejó helada, concentrada y aterradoramente tranquila. Tomar un vehículo sin el consentimiento del propietario registrado es un delito penal. Esto ya no era una disputa familiar. Era robo mayor de un auto. Abrí el teclado de mi teléfono, mi pulgar flotando sobre la pantalla. Presioné el último dígito y me llevé el teléfono a la oreja, lista para dejar que el sistema de justicia penal les explicara el concepto de propiedad. Cuando respondió la operadora del 911, mantuve mi registro vocal bajo y clínico. Le dije que necesitaba reportar el robo de un vehículo y proporcioné el nombre de mi calle y el número de mi casa. Luego le informé que poseía las coordenadas GPS en tiempo real del activo robado, lo que instantáneamente cambió su actitud a una de aguda atención. Recité la marca, modelo y matrícula de memoria. Menos de una hora después, mi pantalla se iluminó con una llamada entrante de un número local desconocido, señalando la primera ficha de dominó en caer. La voz al otro lado era profunda y autoritaria. El hombre se identificó como el oficial Davis de la comisaría del Distrito Oeste y preguntó si estaba hablando con Jessica Miller, la propietaria registrada del vehículo. Confirmé mi identidad. Me informó que su unidad de patrulla había localizado el vehículo estacionado en un espacio reservado para residentes en el complejo de apartamentos de lujo que había mapeado antes. El auto estaba asegurado físicamente. Luego, su tono pasó de procedimental a investigativo. Me dijo que habían hecho contacto con un hombre que se identificaba como Tyler. Según el oficial, Tyler no actuaba como un ladrón acorralado. Estaba irritado por la presencia policial, sosteniendo casualmente una taza de café y usando pantalones de pijama, actuando como si los oficiales uniformados fueran solo una molestia que interrumpía su rutina matutina. Tyler le contó al patrullero una historia muy segura, afirmando que el vehículo era un activo familiar compartido e insistiendo en que nuestra madre, Barbara, se lo había regalado oficialmente esa misma mañana. A través del auricular del teléfono, el ruido ambiental del pasillo exterior del apartamento se filtró en mi cocina. Escuché la voz de mi hermano transmitiendo ese inconfundible tono agudo de arrogancia. «Dile que deje el drama», gritó Tyler en el fondo. «Mamá me lo dio. Dile que llame a mamá ahora mismo y aclare esto». Sonaba profundamente aburrido por la situación. Realmente creía que era intocable. Asumió que yo escucharía su voz, me encogería de miedo ante la inminente ira de nuestros padres e instruiría a la policía para que le entregaran las llaves. El oficial Davis habló directamente al auricular, bloqueando el ruido de Tyler. Preguntó con cuidado.
¿Desea cancelar el reporte de vehículo robado y manejar esto de manera civil? Estaba al borde de un precipicio monumental. Si le decía al oficial que se retirara, mis padres sabrían que poseían el control absoluto sobre mi vida, mis ingresos y mi santuario. Y yo sería su tapete de por vida hasta el día de mi muerte. Oficial Davis, dije, con mi voz inquietantemente firme. Soy la única financiadora y propietaria registrada de ese vehículo. Mi hermano no tiene mi permiso para poseer u operar mi vehículo. Mis padres no son dueños de ese auto y no tienen la autoridad legal para regalar mi propiedad a nadie. Quiero presentar cargos formales. El escepticismo cansado desapareció de la voz del oficial, reemplazado por el tono afilado de la aplicación táctica de la ley. Lo escuché pivotar sobre sus botas. Su tono cambió a una orden. Tyler Miller, dese la vuelta y ponga las manos en la espalda. El ruido de fondo cambió instantáneamente de molesta arrogancia a genuina alarma. Escuché una taza de café golpear el piso de concreto y hacerse añicos. Tyler comenzó a tartamudear, sus palabras tropezando unas con otras en un pánico repentino. Luego lo escuché, un sonido metálico distintivo y afilado, clic, clic, clic. Las pesadas esposas de acero se cerraron alrededor de sus muñecas. Fue el sonido exacto de la burbuja protectora que Richard y Barbara habían pasado 3 décadas inflando, finalmente estallando en la nada. Tyler ya no era el niño de oro. Era un sospechoso criminal, siendo detenido frente a sus ricos vecinos. A la mañana siguiente, creía que lo peor de la terrible experiencia había quedado atrás. Asumí que recuperar mi vehículo sería un simple inconveniente burocrático. Estaba parada en la ventana de plexiglas del lote municipal de incautación, entregando mi registro a una empleada de aspecto cansado. El aire de la mañana era húmedo y pesado con olor a gases de escape, y el interior del edificio de concreto olía a café rancio y cera para pisos. Esperaba que la empleada procesara el papeleo y me señalara la salida. En cambio, vi cómo fruncía el ceño ante el monitor de su computadora. Sus dedos se congelaron sobre el teclado. Se desplazó hacia abajo, resaltó una sección de texto y su ceño se profundizó. Señorita Miller, dijo, con su voz amortiguada a través del sistema de altavoces. Hay una alerta en este vehículo. No puedo procesar la liberación. Llamó a un supervisor robusto con una etiqueta de identificación plateada. Él revisó mi identificación, escaneó la información mostrada en el monitor y dejó escapar un largo suspiro que indicaba una situación complicada y desordenada. Según el registro del Estado, comenzó el supervisor, ayer por la tarde se inició una transferencia de título y una reasignación de propiedad para este bien específico. El sistema muestra que el nuevo propietario registrado es Tyler Miller. El piso de concreto debajo de mis pies se sintió como si se estuviera inclinando, y el aire en la habitación se volvió escaso. Eso es imposible, declaré, con la voz tensa. Yo tengo el título físico original. Nunca he firmado un documento de transferencia. El supervisor no discutió. Simplemente giró su monitor derecho hacia afuera para que la pantalla mirara hacia la ventana de plexiglas. Señaló con un dedo grueso un documento PDF escaneado. Era una solicitud de duplicado de título y un formulario de transferencia de propiedad llenado con tinta azul. Me enumeraba a mí como la vendedora y a Tyler como el comprador. El precio de venta indicado era de $5. Me acerqué al cristal, entrecerrando los ojos contra el duro resplandor de las luces fluorescentes. Mis ojos trazaron las líneas del papel escaneado hasta que aterrizaron en la línea de la firma. Alguien había firmado mi nombre. Era una imitación burda y apresurada dibujada por alguien que intentaba replicar una firma de memoria. Reconocí la inclinación distintiva hacia adentro en la letra M. Era la misma inclinación exacta que usaba mi madre. Barbara había falsificado mi firma. La comprensión me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Tomar la llave física de mi oficina en casa fue un robo. Y llevarse el auto fue un asalto. Pero entrar a una oficina gubernamental solicitando un título duplicado bajo falsos pretextos y falsificando una firma en un documento estatal para transferir un activo de alto valor era una categoría de delito completamente diferente. Mis padres no solo querían que Tyler tuviera un transporte temporal.
Sabían que no podía asegurar legalmente un vehículo que no le pertenecía y sabían que la policía eventualmente me devolvería el activo. Para evitar eso, aceleraron el papeleo para despojarme legalmente y permanentemente de mi propiedad y ponerla a su nombre. Utilizaron mi identidad para cometer un delito grave. Pero mientras miraba la solicitud de vehículo motorizado falsificada, la verdadera profundidad de su depravación saltó a la vista. Esto no se trataba solo de darle un auto al niño de oro. Miré la línea de tiempo. Hace 3 semanas, Tyler había estrellado su sedán contra un muro de concreto mientras conducía bajo la influencia del alcohol, Dewey. Para mantenerlo fuera de la cárcel, Richard y Barbara contrataron a un abogado defensor de primer nivel que cobraba por hora. A medida que se acercaban las fechas de corte de Tyler, las facturas legales se acumulaban. Mis padres se habían quedado sin dinero líquido y su hijo favorito enfrentaba un encarcelamiento inminente. Necesitaban dinero de inmediato y vieron mi independencia como un cajero automático sin explotar. Antes de entregarle esas llaves a Tyler el martes por la mañana, llevaron ese título falsificado a una oficina de préstamos abusivos en las afueras de la ciudad. Entraron con una firma falsa y un activo robado, se sentaron frente a un oficial de préstamos y usaron mi identidad para sacar un préstamo sobre el título de $20,000 contra la equidad de mi Honda CR-V. Crearon una deuda masiva con altos intereses y la vincularon directamente a mi número de seguro social. Grabaron legalmente mi propiedad con un embargo depredador. Si fallaban un solo y exorbitante pago mensual, esa compañía de préstamos embargaría mi vehículo, destruiría mi puntaje de crédito y me dejaría en la bancarrota. Efectivamente habían hipotecado mi futuro para financiar los errores de Tyler, decidiendo que mi ruina financiera era un precio aceptable a pagar para protegerlo de asumir su responsabilidad. El conflicto acababa de mutar de un simple reporte policial a un caso de múltiples delitos graves a nivel estatal y federal. Le pedí al supervisor una copia impresa de la falsificación escaneada, la doblé cuidadosamente por la mitad y salí del edificio de concreto hacia el aire frío y húmedo. Mis padres pensaron que habían sido más listos que yo, creyendo que su papeleo agresivo me intimidaría para que retirara los cargos contra Tyler. Subestimaron por completo la profundidad de mi determinación. Acababan de proporcionarme la munición exacta requerida para desmantelar todas sus vidas. No caminé de regreso a mi transporte de inmediato. En cambio, me senté en el asiento del conductor de un sedán alquilado financiado por mi póliza de seguro y miré la hoja de papel doblada que llevaba la burda falsificación de mi madre. El aire frío y húmedo del lote municipal persistía en mi piel. Pero dentro de mi pecho, un horno cobraba vida. Habían pasado 10 minutos desde que descubrí el préstamo de $20,000 y la transferencia fraudulenta del título. La adrenalina que me había impulsado durante la mañana comenzaba a retroceder, dejando atrás una aguda claridad clínica. Mi teléfono, descansando en el asiento del copiloto, estalló. El repentino zumbido mecánico contra la tapicería fue discordante. La pantalla parpadeó con una luz brillante y exigente. 14 llamadas perdidas registradas en un lapso de 7 minutos. El identificador de llamadas me fulminó con la mirada, mostrando un nombre que ya no exigía mi obediencia, sino que prometía una guerra inminente, Barbara. Para comprender la importancia de esas llamadas frenéticas, hay que entender el método preferido de guerra psicológica de mi madre. Barbara era una maestra de la ley del hielo. Cada vez que no lograba cumplir con sus expectativas, cada vez que me negaba a entregar mis ahorros o exigía respeto básico, ella me retiraba su afecto. Ignoraba mis llamadas durante semanas, actuando como si yo hubiera dejado de existir hasta que el peso absoluto del aislamiento me obligaba a disculparme por ofensas que nunca cometí. Pero esta mañana, los roles se invirtieron. Yo era quien mantenía el silencio y Barbara era quien estaba en pánico. La retirada de mi cumplimiento había fracturado su realidad. Su niño de oro estaba sentado en una celda de detención del condado enfrentando cargos por robo mayor de auto y sus métodos habituales de control eran completamente inútiles. Cuando las llamadas telefónicas quedaron sin respuesta, los mensajes de texto comenzaron a inundarme en un bombardeo rápido y despiadado de pánico. Deslicé hacia arriba para abrir el hilo de conversación. No escribí ninguna respuesta. Solo miré la interfaz digital. En la parte inferior de la pantalla, apareció un pequeño indicador de escritura. 3 pequeños puntos grises bailaban dentro de un óvalo pálido. Aparecían,
flotaban durante varios segundos, se congelaban y luego desaparecían. Un momento después, volvían a aparecer. Esa simple animación contaba toda una historia. Bárbara estaba escribiendo, borrando, reconsiderando y volviendo a escribir. Sus guiones habituales le estaban fallando. Finalmente, el primer mensaje se abrió paso: ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propio hermano? Era su movimiento de apertura clásico. Posicionaba a Tyler como la víctima máxima y a mí como la agresora insensible. No hubo reconocimiento del allanamiento de morada. No hubo reconocimiento del vehículo robado de $40,000. En su mente, la ofensa central era mi negativa a sufrir la pérdida en silencio. Se materializó un segundo mensaje: llama a la policía ahora mismo y diles que fue un malentendido. Diles que tenía permiso para conducirlo. Leí la palabra malentendido y sentí que se formaba una sonrisa fría en mis labios. Ese sustantivo era la piedra angular de nuestro vocabulario familiar. Cuando Tyler reprobaba en la universidad, era un malentendido con los profesores. Cuando estrelló su auto anterior estando intoxicado hace 3 semanas, contrataron a un abogado defensor para desinfectar su comportamiento imprudente, transformando crímenes intencionales en accidentes inofensivos. Bárbara realmente creía que podía aplicar esa misma palabra desinfectante a un robo de auto y a un fraude bancario de $20,000. Esperaba que yo cometiera perjurio, le mintiera a la policía y afirmara que había consentido un robo a medianoche. Los 3 puntos grises aparecieron de nuevo. Esta vez, permanecieron activos durante mucho tiempo. Bárbara estaba preparando su táctica final. Cuando la culpa y las demandas fallan, el padre tóxico recurre a la amenaza final. La burbuja de texto apareció en mi pantalla: si no retiras estos cargos ahora mismo, estás muerta para esta familia. Durante 29 años, esa amenaza específica había sido la corriente invisible que corría por debajo de cada interacción que tenía con mis padres. Era la palanca que usaban para extraer mi sumisión. Constantemente colgaban su amor condicional justo fuera de mi alcance, prometiendo que si sacrificaba solo un poco más de mi propia estabilidad, finalmente ganaría mi lugar en su mesa. Al leer esas palabras en un texto crudo de blanco y negro, esperaba sentirme devastada. Pero el breve dolor fue rápidamente tragado por una marea creciente de ira justa. El chantaje emocional había perdido su poder. Ya no podían amenazar con quitarme una dinámica familiar que solo existía para drenarme. Toqué el campo de entrada de texto. No escribí un largo párrafo emocional defendiendo mis acciones. Las explicaciones son regalos que le das a las personas que son capaces de entender tu perspectiva. Bárbara y Richard no eran capaces. Escribí 8 palabras: robaste mi auto. Habla con mi abogado. Presioné enviar. Antes de que Bárbara pudiera formular una respuesta, toqué su perfil de contacto, me desplacé hacia abajo y seleccioné la opción de bloquear contacto. Confirmé la acción. Repetí exactamente el mismo proceso para el número de Richard, cortando su acceso a mi dispositivo. El telón de acero digital había caído. Pero yo ya no era solo una víctima reaccionando a un robo. Era una demandante preparándome para la guerra y necesitaba reclutar a un equipo que peleara sucio en el ámbito legal. Arranqué el auto alquilado y conduje directamente al distrito financiero. Necesitaba a alguien que entendiera la intrincada mecánica de los delitos financieros. Alguien que pudiera navegar por la compleja red de documentos falsificados y acelerar las órdenes judiciales. Encontré a esa persona en Michael Sterling. Michael era socio principal de un destacado bufete de litigios. Poseía el comportamiento tranquilo y observador de un hombre que desmantela coartadas para ganarse la vida. Me senté en la silla de cuero frente a su amplio escritorio de caoba y le relaté los hechos con precisión clínica. Le entregué el informe policial impreso del allanamiento a mi casa, los registros digitales del rastreador GPS, la transferencia de título falsificada del DMV y el contrato de préstamo de $20,000. Michael se ajustó los anteojos, estudiando los temblorosos trazos de tinta de mi firma replicada. Una sonrisa aguda y depredadora se extendió por su rostro. Los delincuentes novatos siempre cometen el mismo error fundamental, dijo Michael, con su voz cargada de una aguda satisfacción profesional. Creen que sus intenciones los protegen de la mecánica de la ley.
Sus padres pensaron que estaban resolviendo una crisis financiera familiar. No consideraron la rígida infraestructura burocrática que tenían que manipular para lograr su objetivo. Dejó caer el documento falsificado sobre su escritorio. Jessica, sus padres entraron a una sucursal del Departamento de Vehículos Motorizados, DMV, una instalación del gobierno estatal. Para solicitar un título duplicado, tuvieron que presentar una identificación con foto emitida por el gobierno. Además, el formulario en sí contiene una cláusula de perjurio. Firmar con un nombre falso en esa línea específica es un delito grave por ley. Pero se pone peor para ellos. Las instalaciones gubernamentales están equipadas con cámaras de seguridad de alta definición. Sus padres no solo falsificaron un documento. Cometieron un delito grave frente a una cámara bajo las luces fluorescentes. La magnitud de su error de cálculo me invadió. Richard y Barbara siempre controlaron la narrativa a puerta cerrada. Dependían de conversaciones susurradas, viajes de culpa y coerción emocional donde no existían testigos objetivos. Pero aquí afuera, en el mundo real, las sombras no existen. Hay cámaras de seguridad, registros informáticos con marcas de tiempo y declaraciones juradas. Michael no solo preparó un archivo para recuperar mi auto. Comenzó metódicamente a construir una trampa masiva. Redactó cartas de preservación para la sucursal específica del DMV, obligándolos legalmente a guardar las imágenes de vigilancia. Se contactó con la División de Fraude de Títulos del Registro Estatal para marcar formalmente la transacción. Preparó un expediente completo para los investigadores federales de fraude bancario con respecto al préstamo abusivo. Me senté en su elegante oficina de esquina y observé cómo la maquinaria legal se ensamblaba a mi alrededor. Yo estaba construyendo una guillotina y mis padres estaban ocupados atándose sus propias vendas. Para el viernes por la tarde, las piezas estaban en su lugar. Una búsqueda rápida en el registro de reclusos del condado confirmó que Tyler había sido liberado bajo fianza. Como ya estaba en libertad condicional por su DUI anterior, el juez había fijado una fianza en efectivo sustancial. Richard y Barbara probablemente habían solicitado una línea de crédito con garantía hipotecaria de emergencia, apalancando el mismísimo techo sobre sus cabezas para pagarle a un prestamista de fianzas. Con Tyler temporalmente libre, mis padres dirigieron su atención hacia su próximo problema urgente, yo. Como ya no podían acosarme directamente, sabía que buscarían rutas alternativas para forzar una confrontación. Necesitaban una audiencia para presionarme. Necesitaban un escenario. El sábado por la mañana, mi teléfono vibró. Como mis padres estaban bloqueados, la notificación mostró el nombre de un familiar secundario, tía Susan. Susan es la hermana mayor de mi padre y la autoproclamada matriarca del clan Miller. Su papel principal es mantener la paz, un concepto que ella define como obligar a las víctimas del comportamiento tóxico a perdonar silenciosamente a sus abusadores solo para mantener el status quo de la familia. Abrí el mensaje. El tono era empalagosamente dulce. Jessica, cariño. Vamos a organizar una barbacoa familiar informal mañana por la tarde en mi casa. Realmente queremos que vengas. Solo una pequeña reunión. Cero dramas. ¿Te lo prometo? Traduje el significado oculto debajo de sus palabras con impecable precisión. No había una barbacoa informal. Esta era una emboscada cuidadosamente orquestada. Sabía exactamente lo que Richard y Barbara habían pasado haciendo las últimas 48 horas. Habían activado el árbol telefónico familiar, hilando una trágica historia llorosa a cada tía, tío y primo en el directorio. Me pintaron como la hija inestable y vengativa, afirmando que la situación del auto era un simple malentendido sobre el préstamo de un vehículo, omitiendo convenientemente el robo a medianoche y el préstamo de $20,000. Necesitaban que la familia extendida me viera como la villana, usando el peso colectivo de su juicio para forzar mi rendición. La antigua versión de Jessica habría entrado en pánico. Habría inventado un conflicto de horarios y me habría escondido dentro de mi casa para evitar la confrontación, permitiendo que su falsa narrativa se convirtiera en la verdad aceptada. La nueva versión de Jessica sintió una sensación completamente diferente. Una emoción de anticipación, fría y aguda, corrió por mis venas. Querían una audiencia. Querían un teatro público para representar su martirio.
Toqué el icono de contacto de la tía Susan y llamé. Ella respondió al primer timbre, con su voz goteando una calidez artificial. Tengo la intención de estar allí, le dije, con voz suave y sin traicionar ni un ápice de duda. Las 2 de la tarde me funciona perfectamente. Inmediatamente conduje de regreso al centro, a la oficina de Michael Sterling. Cuando le conté sobre la inminente reunión dominical y la guerra psicológica que mis padres planeaban desplegar, Michael simplemente buscó en el cajón de su escritorio y sacó una gruesa carpeta de Manila. Contenía cada pieza de evidencia irrefutable que habíamos recopilado. Tome la carpeta, dijo Michael, entregándome el pesado sobre. No necesita discutir con estas personas, Jessica. Solo necesita mostrarles los números. Deje que los documentos hablen por sí solos. La mañana del domingo llegó con un cielo brillante y sin nubes. Abordé mis preparativos con la meticulosa concentración de un soldado que se pone la armadura antes de un asedio. Mis padres estaban vendiendo la narrativa de que yo estaba histérica y actuando por despecho. Necesitaba presentar una contradicción visual a sus mentiras. Planché una impecable camisa blanca de lino y la combiné con unos pantalones negros de sastre. Me recogí el pelo en un peinado liso y severo. Al mirarme en el espejo, no parecía un hermano dramático haciendo un berrinche. Parecía una ejecutiva de alto poder preparándose para una toma hostil. Agarré las llaves de mi auto y la gruesa carpeta de Manila. Salí a mi sedán alquilado, colocando los documentos cuidadosamente en el asiento del pasajero. La trampa finalmente estaba cebada. La audiencia estaba sentada y yo conducía directamente hacia la guarida del león. Pero no tenían idea de que yo era quien traía el fuego. Estacioné mi sedán alquilado a 3 casas de la residencia de la tía Susan y apagué el motor. El reloj del tablero marcaba exactamente las 2 de la tarde. Agarré la gruesa carpeta de Manila con mi mano izquierda, dejando que el papel liso presionara contra mi palma como un ancla física a la realidad que estaba a punto de imponer. Caminé por el camino de entrada de concreto, escuchando los sonidos de una típica reunión suburbana que flotaban por encima de la alta valla de privacidad de madera. Escuché el tintineo de botellas de vidrio, risas masculinas y a mis primos menores corriendo por el pasto. Llegué a la puerta lateral de madera, presioné el pestillo de metal y la empujé. La transformación fue instantánea. En el momento en que mi impecable camisa de lino blanco y mis pantalones negros se hicieron visibles, la charla informal murió por completo. 30 conversaciones individuales se detuvieron simultáneamente y 30 pares de ojos se fijaron en mi figura. Gracias a las frenéticas llamadas telefónicas de mis padres, esperaban a una hija histérica e inestable. En cambio, mi postura permaneció rígida, mi columna recta y mi barbilla nivelada, mientras proyectaba una absoluta invulnerabilidad. Sentados justo en el centro de la gran mesa rectangular de cristal del patio estaban los arquitectos de esta intervención. Barbara, Richard y Tyler ocupaban 3 sillas de hierro forjado dispuestas como una trágica pintura renacentista. Tyler se encorvaba en su asiento, interpretando al hijo acosado, mientras Richard estaba sentado con los brazos fuertemente cruzados, proyectando la imagen de un patriarca estoico soportando un insulto inimaginable. Barbara estaba sentada entre ellos, con el rostro contraído en una expresión de profundo y fabricado dolor. La tía Susan marchó de inmediato hacia mí, intentando pastorearme físicamente hacia una silla vacía colocada frente a mis padres. Quería que estuviera físicamente más baja que los familiares de pie para obligarme a adoptar una postura defensiva. Planté mis mocasines de cuero pulido firmemente en el patio de ladrillos y me negué a sentarme. En cambio, pasé por alto la silla vacía y caminé hacia la cabecera de la larga mesa de cristal, colocando la gruesa carpeta de Manila sobre la superficie de vidrio templado. Pararme a la cabecera de la mesa cambió la dinámica de poder. Yo era una adulta independiente presidiendo una audiencia. Al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la narrativa visual, Barbara necesitaba recuperar el terreno emocional. Justo a tiempo, una sola lágrima perfectamente calculada se derramó sobre la línea de sus pestañas inferiores y rodó lentamente por su mejilla. Solo queríamos ayudar a tu hermano a recuperarse, lloró Barbara, su voz temblando en la octava precisa garantizada para provocar la simpatía de la audiencia circundante. Tienes tu exitosa carrera. ¿Por qué intentas destruir a esta familia por un pedazo de metal? La galería de familiares reaccionó exactamente como ella quería.
Un bajo murmullo se extendió por el patio trasero cuando tías y tíos sacudían la cabeza con severa desaprobación, juzgándome por ser malagradecida y dramática. Dejé que llorara y dejé que las lágrimas falsas fluyeran por su rostro. Esperé, abrazando el silencio que siguió a su dramática pregunta. Al permanecer en silencio, le permití comprometerse pública y totalmente con su mentira de que esto se trataba simplemente de pedir prestado un pedazo de metal, frente a 30 testigos. Cuando el pesado silencio se estiró hasta el punto de ruptura, levanté mi mano izquierda y agarré el grueso sobre de Manila. Lo levanté unos centímetros en el cálido aire de verano y lo bajé con fuerza. La fuerte bofetada del papel grueso golpeando la mesa de patio de cristal templado resonó como un disparo. El repentino impacto hizo temblar las jarras de cristal con telado. No solo pidieron prestado un pedazo de metal, mamá, declaré, mis palabras cortando la humedad persistente. Entraron a robar a mi casa mientras yo dormía en la habitación de al lado. Una onda de conmoción genuina recorrió a la audiencia reunida. La narrativa con la que habían sido alimentados durante las últimas 48 horas no incluía un allanamiento de morada. Abrí la solapa del sobre y arrojé el informe policial impreso sobre la lisa superficie de cristal. Ese papel describe los daños a la propiedad y clasifica su excursión a medianoche como allanamiento de morada. Los agentes de policía documentaron la madera astillada y la cerradura destruida. Antes de que alguien pudiera recuperarse, volví a meter la mano en la carpeta y saqué el escaneo a color en alta resolución del documento del DMV. Se dieron cuenta de que la policía eventualmente recuperaría el activo, así que entraron a una sucursal del Departamento de Vehículos Motorizados el miércoles por la tarde, anuncié a todo el patio. Dejé caer la falsificación impresa directamente sobre la mesa de cristal. Falsificaste mi firma. El color drenó del rostro de Barbara al instante. Sus lágrimas teatrales fueron reemplazadas por una expresión de puro y absoluto terror al reconocer su propia y temblorosa imitación de mi letra. Eso no es un malentendido, declaré. Eso es robo de identidad. Eso es un delito federal. La triste historia sobre una madre solidaria ayudando a su hijo en apuros se evaporó en el sofocante aire del verano. Pero yo estaba muy lejos de terminar. Metí la mano en él sobre una última vez y saqué un denso contrato financiero impreso en papel de tamaño legal. Clavé los ojos en mi padre. Antes de que le entregaran esas llaves a Tyler el martes por la mañana, le dije a Richard, llevaron ese título falsificado a una oficina de préstamos abusivos en las afueras de la ciudad. Usaste mi identidad para sacar un préstamo sobre el título de $20,000 contra el valor de mi Honda CR-V. Alcé la voz lo suficiente para que se escuchara por encima del creciente alboroto. Grabaron legalmente mi propiedad con un embargo abusivo, creando una deuda masiva de altos intereses y atándola directamente a mi número de seguro social. El patio trasero estalló. El jadeo colectivo de los familiares sonó como una inhalación repentina antes de sumergirse bajo el agua. La tía Susan tropezó hacia atrás con puro horror y los murmullos fueron reemplazados por exclamaciones caóticas y ruidosas de incredulidad y asco. Richard rompió a sudar frío, su piel adquiriendo un color gris enfermizo pálido a medida que el puro pánico de enfrentarse a la prisión estatal se asentaba sobre sus hombros. Mientras mis padres estaban inmovilizados bajo el peso innegable de su fraude, Tyler comenzó a agitarse. Había estado perfectamente contento de dejarlos robarme. Pero los documentos bancarios que estaban en la mesa representaban un límite que le aterraba cruzar. Ya estaba navegando por la libertad condicional penal y recibir ese activo robado lo convertía en cómplice de un delito grave. Los instintos de autopreservación de un narcisista crónico son rápidos y despiadados. Tyler empujó su silla de hierro forjado hacia atrás con fuerza frenética, las patas de metal raspando duramente contra los adoquines de ladrillo con un chirrido chirriante. Se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido por un pánico desesperado. Apuntó con un dedo tembloroso y acusador directamente a Barbara. «Yo no sabía nada del préstamo», gritó Tyler, su voz atada a una desesperación aguda. «Ellos me dijeron que te habían comprado el auto. Yo no tuve nada que ver con la falsificación. Tienes que decírselo a mamá. Diles a todos que yo no sabía». Estaba lanzando debajo del autobús a las mismas personas que habían arruinado sus propias vidas por él. Estaba dispuesto a ver arder a su madre si eso significaba que él podía escapar de las llamas.
Bárbara levantó la vista hacia su hijo favorito, su rostro desmoronándose en una expresión de angustia cruda y pura. Tyler, por favor. Susurró, su voz quebrándose mientras extendía su mano temblorosa hacia él, rogándole en silencio que se quedara a su lado. Tyler no tomó su mano. Físicamente retrocedió de su toque como si ella portara una enfermedad contagiosa. Dio un paso apresurado hacia atrás, murmuró otra negación frenética y salió corriendo hacia la puerta lateral, huyendo del patio para salvar su propio pellejo. Dejó a sus padres atrapados en el centro del patio, rodeados de evidencia irrefutable y un jurado de sus pares. La fachada cuidadosamente construida del amoroso hogar de la familia Miller se redujo a escombros, exponiendo a un trío de individuos desesperados y egoístas unidos únicamente por la codicia. Le di la espalda a las sillas de hierro forjado, dejé la gruesa carpeta de Manila apoyada directamente sobre la mesa de cristal templado y me alejé de los escombros sin un solo arrepentimiento. Me alejé de los escombros de la emboscada en el patio sin una sola lágrima, dejando que el sobre que contenía los planos de su inminente perdición quedara sobre la mesa. Les entregué los documentos libremente. La gran intervención había colapsado en la escena de un crimen y mi papel como testigo principal había concluido oficialmente. Mientras navegaba mi sedán alquilado por la calle principal del suburbio, ni siquiera miré por el espejo retrovisor. La mañana del lunes llegó trayendo la maquinaria inflexible y trituradora del sistema de justicia. El detective municipal cruzó los datos del papeleo falsificado del Departamento de Vehículos Motorizados con los de la institución de préstamos local. Las corporaciones financieras poseen cero tolerancia hacia el robo de identidad. En el momento en que los oficiales de crédito se dieron cuenta de que su contrato de $20,000 estaba respaldado por una firma fraudulenta y un activo en disputa, sus abogados corporativos iniciaron una segunda ola de procesamiento legal. Mis padres ya no solo estaban peleando con el fiscal de distrito local por un auto. Se enfrentaban a una enorme entidad bancaria que exigía restitución inmediata junto con cargos penales formales por fraude. El daño colateral se extendió con una velocidad devastadora. Para comprender la rapidez de la ruina de Richard, debes entender su trayectoria profesional. Mi padre trabajaba como gerente senior en un prestigioso banco de inversión. Esa posición en específico requería una autorización de seguridad financiera activa e impecable, y un historial crediticio prístino. Para el miércoles por la tarde, la acusación estatal de fraude grave apareció en el sistema de evaluación continua automatizado monitoreado por su empleador. Los protocolos de seguridad corporativa operan en un marco binario. Un cargo pendiente por engaño financiero desencadena una suspensión inmediata y no negociable de las credenciales de acceso. Richard estaba sentado en su escritorio de caoba cuando el personal de seguridad corporativa se acercó a su oficina. No se le permitió empacar sus propias pertenencias. Fue escoltado fuera del edificio de cristal, obligado a caminar junto a sus colegas que susurraban, y despojado de su gafete de seguridad antes de la hora del almuerzo. El proveedor estoico, el hombre que construyó toda su identidad en torno a ser el patriarca respetado, quedó desempleado y deshonrado en cuestión de minutos. La fachada de su reputación impecable se hizo añicos bajo las luces fluorescentes de la oficina. El desastre acumulado creó una ecuación matemática ineludible para mis padres. Requerían abogados defensores de primer nivel para evitar cumplir tiempo en una penitenciaría estatal. La representación legal de alto calibre exige honorarios exorbitantes por adelantado. Sus ahorros líquidos ya habían sido diezmados por el incidente previo de conducir en estado de ebriedad de Tyler, y habían llegado al límite de sus líneas de crédito disponibles. Para pagar su reciente fianza, solo quedaba un activo por liquidar. Una mañana lluviosa de martes, 2 semanas después de la emboscada en el patio, un agente de bienes raíces llegó a la casa de mi infancia. Un pesado poste de madera fue clavado profundamente en el cuidado césped delantero. El golpe seco y sordo de un mazo golpeando el letrero de madera pintada resonó en el tranquilo vecindario suburbano, anunciando la propiedad en venta inmediata. Se vieron obligados a vender su santuario, el mismo techo sobre sus cabezas, para comprar su libertad del sistema penitenciario. En última instancia, Bárbara y Richard aceptaron un acuerdo de culpabilidad para evitar las penas máximas de prisión estatal vinculadas a sus cargos de fraude y robo de identidad. Recibieron libertad condicional estricta, restitución financiera obligatoria y antecedentes penales graves permanentes que los perseguirán por el resto de sus vidas. Vender la casa creó una crisis logística inmediata para el Niño de Oro.
Tyler había utilizado el sótano remodelado como una suite de lujo permanente durante toda su vida adulta. Nunca firmó un contrato de arrendamiento, nunca pagó facturas de servicios públicos y nunca contribuyó un solo dólar para la hipoteca. De repente, la propiedad estaba bajo contrato y los nuevos compradores exigían una entrega vacía e impecable. Tyler fue efectivamente desalojado por el colapso financiero de sus propios padres. Además, el fiscal de distrito enmendó su caso original de robo de auto. Debido a que aceptó las llaves físicas y poseía el vehículo robado en su complejo de apartamentos, el fiscal lo acusó formalmente de ser cómplice encubridor del fraude de título. Despojado de sus facilitadores de toda la vida y enfrentando la revocación de su fianza, Tyler fue obligado a ingresar a una casa de transición ordenada por el Estado como parte de sus propios términos de libertad condicional. La burbuja protectora que pasaron 3 décadas fortaleciendo explotó, dejándolo completamente expuesto a los duros e implacables elementos de la realidad real. La desesperación despoja del orgullo. De hecho, tuvo la audacia de enviarme un mensaje de texto desde un teléfono desechable, rogándome dormir en mi habitación de invitados. No respondí. Tomé una captura de pantalla digital de la patética súplica y se la reenvié directamente a Michael Sterling para incluirla en nuestra orden de restricción civil permanente. A medida que avanzaban los procedimientos legales, arrojando largas sombras sobre su futuro, mi propio horizonte comenzó a despejarse. 6 meses después, el calendario cambió a un suave y ventoso mes de abril. Conducía hacia el oeste en un largo tramo de la autopista interestatal. Las ventanas de mi Honda CR-V gris metálico estaban abiertas. Michael Sterling había cumplido cada una de las promesas que me hizo en esa oficina de la esquina del centro. El registro estatal anuló oficialmente la solicitud de vehículo motorizado falsificada. La empresa de préstamos abusivos, al enfrentarse a una montaña de evidencia digital innegable, liberó el embargo fraudulento de $20,000. El título de mi vehículo quedó limpio, mi puntaje crediticio se recuperó y el activo era legal e irrevocablemente mío de nuevo. Había vendido mi propia casa en los suburbios hace un mes. La plusvalía acumulada me proporcionó un colchón financiero sustancial para mi mudanza a otro estado. Empaqué mi vida en cajas de mudanza y me fui de la ciudad sin dejarle una dirección a ningún miembro de mi familia extendida. Mi teléfono descansaba en la consola central del auto. Estaba en silencio. El profundo e ininterrumpido silencio que emanaba de ese dispositivo era el mayor lujo que jamás había adquirido. No había mensajes de texto frenéticos exigiendo fondos de emergencia. No había mensajes de voz cargados de culpa de la tía Susan. El telón de acero digital que establecí permaneció impenetrable. El cielo de la tarde estaba pintado en brillantes trazos naranjas y ámbar. La brisa salada del océano corría por la cabina, enredándose en mi cabello mientras la carretera me guiaba hacia una vibrante ciudad costera. Me dirigía a un nuevo y lucrativo contrato de terapia ocupacional junto a la playa. La cálida luz solar de la hora dorada se colaba por el parabrisas, atrapando el cuero texturizado del volante. Apreté mi agarre, sintiendo la textura sólida y reconfortante bajo mis palmas. Con las manos en posición de 10 y 2, yo ya no era una pasajera en mi propia vida. Yo controlaba el destino. Pasé 29 años operando bajo un concepto erróneo y fundamental del amor, creyendo que mi valor inherente estaba directamente ligado a mi utilidad financiera. Pensaba que la obediencia silenciosa era la única moneda que aceptaban. Pero la verdadera familia no te entrega una factura detallada por tu existencia. Romper ese ciclo fue la decisión más aterradora que jamás tomé. Pero también fue la más vital. Las personas a menudo confunden establecer límites con ser vengativo. Pero poner límites no es venganza. Es supervivencia básica.